En 1945 los Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. Es así que todos conocemos acerca de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La bomba que se utilizó le pusieron por nombre Little Boy, recuerde ese nombre. Llevaba una carga de 64 kilos de uranio. La explosión tuvo una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de dinamita. Como referencia les comento que un solo kilo de dinamita puede ser suficiente para destruir un automóvil. En Hiroshima cayó una bomba con el poder de 15.000 toneladas de dinamita. Realmente fue un estrago tremendo. Por algo le pusieron Little Boy, algo de solamente 3 metros de largo por 76 centímetros de alto, hizo una destrucción impresionante en esta ciudad, fruto de una guerra. A las 8:14 era un día soleado en Hiroshima. A las 8:15 era un infierno. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. 2/3 de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros por causa de Little Boy. Little Boy, un pequeño artefacto con mucho poder. Sin embargo, Japón no se rindió y los Estados Unidos usaron a Fat Man, otra bomba, que iba dirigida hacia la ciudad de Nagasaki, un poco más gordita, pero igual de larga. Y la explosión fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki impidió que la destrucción fuera grave. En conclusión, lo que pasó allí es que murieron aproximadamente entre las dos ciudades 210.000 personas. Quedaron unos efectos colaterales de la brutalidad de esta bomba, porque al explotar liberaron rayos gamma, neutrones, rayos X, que salían disparados a una distancia de 3 kilómetros y que estas partículas invisibles bombardeaban todo lo que encontraban a su paso, incluyendo los cuerpos de los humanos, que destruían sus células, que dejaron enfermedades y daños colaterales impresionantes por muchos años. Little Boy, un pequeño artefacto con mucho poder. Hoy quiero invitarlos a que hablemos de un Little Boy, pero más devastador: la lengua. El tema que nos ocupa hoy es la lengua. Continuamos con nuestro libro de Santiago y hoy el título de nuestra charla es La lengua, su poder y consecuencias. Pero antes hagamos un pequeño repaso. Recuerden que el libro de Santiago fue escrito allí en el primer siglo y fue uno de los primeros libros escritos. Fue dirigido a una comunidad judeocristiana del primer siglo que salió dispersa por Europa y por el Asia Menor por causa de la persecución del Imperio Romano. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, fue el autor de esta carta y él escribe esta carta con el propósito de alentar a estos hermanos que están por allí lejos de su ciudad natal, pasando por pruebas, por tentaciones, pero también por pecados. También estaban teniendo dificultades con el pecado. Recordemos que Santiago ya les había advertido acerca de no hacer acepción de personas. Estaban discriminando a la gente pobre de su congregación y también les había llamado la atención por ser tan solo oidores y no hacedores
de la palabra. Aquí, en esta mañana, el Señor nos habla a través de Santiago acerca y nos amonesta acerca de la lengua. La lengua es como Little Boy, esa pequeña bomba, pero devastadora. Hoy vamos a entrar en materia con este tema y quiero empezar de la siguiente manera. Vamos a dividir en 3 partes nuestra charla, como lo pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Vamos a hablar primero de una advertencia a los maestros, vamos a hablar del poder y el alcance de la lengua y vamos a hablar de la lengua indomable y su incoherencia. Muy bien, arranquemos con nuestro primer punto. Advertencia hacia los maestros. Leamos entonces lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 3, desde el verso 1 al 2. Dice el hermano Santiago: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar todo en todo sentido. El anhelo de cualquier iglesia es que se levanten muchos maestros para enseñar. Anhelamos eso. Los que somos pastores anhelamos que se levanten hombres, mujeres y jóvenes con el don de maestro para que enseñen. Pero ocurre algo bien extraño en esta carta. Aquí Santiago nos dice: un momento, no hagan tanto eso. ¿Por qué? Porque parece que allá en el primer siglo muchos se estaban postulando para ser maestros de la Biblia y Santiago les advierte que esto es un oficio de mucha responsabilidad porque tiene mucha influencia, por ser portadores de la palabra y por la posibilidad de hablar muchas cosas sin sentido. Así que Santiago dice: ojo, no se levanten muchos para hacer esta gran tarea, porque asimismo serán juzgados. Seremos evaluados los que somos maestros, seremos juzgados más severamente, porque se supone que nuestras palabras deben encajar con nuestro testimonio. Recordemos que la carta de Santiago es una carta práctica, de la vida práctica. Él no quiere una vida cristiana teórica, él quiere una vida práctica, es decir, los maestros estamos llamados a materializar lo que enseñamos. Santiago advierte que estamos propensos a cometer errores, sobre todo con las palabras, y los maestros tenemos este riesgo. Recordemos, como les dije antes, que Santiago ya había amonestado a esta iglesia del primer siglo por ser tan solo oidores, como les dije antes. El Señor Jesús también hizo una amonestación con respecto a los maestros del primer siglo. Fue tan fuerte su amonestación hacia los maestros que los llamó camada de víboras. Les dijo: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo. Entonces Santiago encaja mucho con el Señor Jesús en cuanto a postularse a ser maestro. Hoy en día, pues hay abundancia de maestros. Y no todos los maestros que vemos por ahí, sobre todo en estos tiempos de pandemia, están ceñidos a las Escrituras. Sabemos que por ahí hay maestros de la Biblia que andan diciendo que la salvación se pierde. Andan diciendo que el cristiano tiene que ser rico. Andan diciendo que tenemos que ser sanos y que vamos a reinar y que todo lo de los impíos es nuestro. ¿Será verdad esto? No vemos ningún respaldo bíblico en esas declaraciones. Así como en el primer siglo Santiago advertía a los maestros de su época: oiga, tengan cuidado con postularse a ser maestros. Aquí hoy es tener cuidado a quién escuchamos.
tener cuidado a quién seguimos y también tener cuidado si me voy a postular a enseñar, porque así mismo seré juzgado. Los falsos maestros o los maestros son personas generalmente elocuentes, pero desprovistos de doctrina, alejados de las escrituras, que han tomado la fe como negocio y quieren hacer mercadería de las almas. Así que mucho cuidado, queridos hermanos, cuando escuchemos a alguien, mucho cuidado con postularnos a ser maestros y querer enseñar sin respaldar con nuestra vida lo que enseñamos. El problema del primer siglo está vigente hoy. Todos de alguna medida, queridos hermanos, somos maestros. A alguien estamos enseñando y somos responsables de lo que estamos modelando. Estamos enseñando a alguien desde ser un maestro de la iglesia, dando discipulados, un maestro de escuela dominical, un maestro de jóvenes, un padre de familia o un maestro de niños. Si usted es padre, usted es un maestro. Usted es el primer maestro de sus hijos. Y nuestros hijos serán nuestros jueces más severos si nosotros no modelamos y no somos coherentes con lo que enseñamos y sobre todo con la palabra de Dios. Esta advertencia es para nosotros, para todos, para que nos cuidemos y de alguna manera Santiago no está diciendo que no nos metamos en el oficio de maestro, no, sino que lo pensemos bien, porque es un oficio sublime, es un oficio que lleva muchísima responsabilidad. ¿Cómo te va con esto, querido hermano? ¿Eres coherente con tus enseñanzas? ¿Tus enseñanzas son bíblicas? ¿Las estás respaldando con tus hechos? ¿Cómo te va con tu lengua? ¿Estás dominando tu lengua? Dijo que la lengua es la herramienta del corazón corrompido. Esto es la primera advertencia que nos da Santiago en estos 12 versículos que estamos meditando. Pasemos a nuestro segundo punto, el poder y el alcance de la lengua. Dice la Escritura en Santiago 3 desde el verso 3. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Tremendas declaraciones. Estamos hablando aquí acerca del poder y el alcance de la lengua. Aquí en este texto encontramos 5 comparaciones de la lengua. Encontramos cómo esta lengua, y no estoy hablando del músculo de la lengua, ahorita vamos a explicar eso. Esta lengua es como Little Boy, como ese pequeño artefacto de 3 metros por 76 de alto que causó ese estrago en Hiroshima. Aquí Santiago está diciendo que es peor. Aquí está describiendo que los efectos colaterales de una lengua mal manejada puede ser peor que una bomba. Bueno, en primer lugar encontramos el freno del caballo. Es una pieza muy pequeña de acero, pero que al controlar esa pieza se ejerce un control sobre la conducta del caballo. Impresionante. Asimismo, mis hermanos, la lengua da dirección a la vida para bien o para mal. ¿Cómo te va con la lengua? ¿Tienes un buen freno? ¿La tienes bajo control? ¿Te trae problemas o bendiciones tu lengua? Necesitamos el freno de la palabra de Dios en nuestra lengua para tener dirección. Dice en la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Hablas más de la cuenta? Ojo, es mejor ser tardo para hablar, porque el que habla mucho en algún momento se va a desbocar como un caballo sin freno. Y entonces ocurren aquellas tragedias,
cuando decimos no debí decir lo que dije. ¿Cómo te distinguen a ti? ¿Como una persona prudente o como una persona imprudente? La persona se cuida de contarte algo a ti porque tienes fama de lenguilargo. El segundo ejemplo es el timón de un barco, también muy pequeño, pero que tiene control sobre una gran nave. El barco Queen Elizabeth pesa 83.000 toneladas. Es un monstruo, pero es dirigida por un pequeño timón. No subestimemos el poder de la lengua. Puede mover grandes masas. Por cierto, hablando ahora fisiológicamente de la lengua, de este músculo, tiene 17 músculos y mide aproximadamente 10 centímetros y es el músculo más fuerte y más flexible del cuerpo. Ahora, no estamos hablando aquí literalmente de este músculo, estamos hablando del uso que se le da a ese músculo y realmente la maldad viene del corazón. El tercer símil es que la lengua es como fuego. Un fósforo que dejamos caer con un descuido puede hacer arder un monte entero. Hace 6 años me encontraba con mis hijos cerca de una montaña aquí donde vivimos en Cota, que se llama el Majuy. Y por casualidad vimos que un pequeño humo subía de la montaña. Notamos que ese humo fue creciendo y que los árboles se fueron prendiendo. Finalmente toda la montaña fue quemada. ¿Y cómo fue quemada? Por la imprudencia de unos jóvenes que se encontraban allí probablemente fumando. Hicieron un gran daño ecológico en una montaña. Mis queridos, así como un fósforo puede hacer un estrago monumental, así una palabra maldicha puede estallar una guerra, puede generar un divorcio, un acto de intolerancia como el que vimos hace poco con la muerte de un abogado. Seguramente se cruzaron palabras soeces y eso encendió la ira para que se cobrara la vida de una persona y hoy seamos testigos de una ciudad revuelta por la causa de una persona que tal vez hablaron más de la cuenta. Una palabra pequeña como little boy es como una bomba, como la bomba de Hiroshima que puede causar mucho daño a cientos de personas. El fuego se esparce y el chisme también, queridos. El fuego no tiene control, el chisme también, queridos. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. El de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Así se comporta la lengua como el fuego, como algo que se propaga, como algo como irremediable, incontrolable. El Señor Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y sigue diciendo, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. También dice este pasaje que estamos leyendo que la lengua proclama grandes discursos. Hubo alguien en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, que proclamaba grandes discursos, que las masas lo rodeaban y lo admiraban y que decían, ¡Heil Hitler! Ese hombre convenció a una nación entera de que los judíos eran una raza maldita. Y por ese discurso 6 millones de judíos murieron. Tenía el poder de la lengua mal usado. Pero también existió otro hombre llamado Martin Luther King, un pastor, predicador, que habló acerca de un sueño. I have a dream. Yo tengo un sueño pensando en una nación libre de esclavitud y de discriminación. Este hombre, rodeado de multitudes, influenció a muchos para bien, usó el poder de su lengua para bien. ¿Cómo te va, querido, con el chisme? ¿Cómo te va a ti con tus palabras? ¿Cómo estás manejando la lengua
hoy en día, querido? ¿La estás usando para bien? ¿Estás siendo prudente? ¿Cómo te distingue a ti la gente? ¿Como alguien elocuente que usa bien sus palabras? ¿Como alguien prudente? ¿O como alguien al que no se le puede contar nada? Santiago nos advierte que tengamos cuidado con este miembro y nos está advirtiendo algo tremendo en este miembro y vamos a verlo en el siguiente punto. Pasemos al tercer punto. Dice Santiago acá en este tercer punto que se llama la lengua indomable y su incoherencia. Desde el versículo 7 dice: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien, dice Santiago. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Mis queridos, aquí hay una declaración contundente de nuestro hermano Santiago. Lo primero que dice es que la lengua es indomable. Es sorprendente ver animales salvajes domados por el hombre, cuadrúpedos, aves, reptiles, serpientes, bestias marinas hostiles obedeciendo al hombre. Sin embargo, el hombre nunca ha podido domar la lengua. Es un miembro pequeño, recuerda, devastador como Little Boy. Santiago dice que es indomable. Y la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos con algo que es indomable? ¿Cuándo empezó este problema? Este problema empezó en el huerto del Edén, queridos. Allí en el huerto del Edén, donde vivieron Adán y Eva, nuestros padres. Después de que pecaron, el Señor les llamó a cuentas. Y allí en el huerto del Edén se dijo el primer chisme. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Él dice, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y cada uno murmuró del otro, no aceptó su responsabilidad y se produjo el primer chisme. Y desde ahí hasta hoy los hombres han hablado más mal de la cuenta, hemos mentido, no hemos sido leales a la verdad. Y entonces la lengua es algo que envenena la mente y asesina el carácter. Repito, la lengua es algo que envenena la mente y asesina el carácter. La lengua no puede ser domada, pero puede ser controlada. Puede ser controlada. ¿Cómo? Debemos pedir al Señor que nos ayude a evitar la murmuración y el chisme. Que Dios ponga guarda a nuestra boca y que digamos solo palabras de prudencia. La lengua, recuerden, es indomable, pero se puede controlar. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y de su palabra para no descuidarnos, porque podríamos terminar diciendo cosas que después tendríamos que arrepentirnos, como seguramente a usted le ha pasado y a mí me ha pasado. La incoherencia de la lengua, como dice el título 3, es que con ella bendecimos, alabamos, adoramos, le decimos versículos de memoria, pero también podemos maldecir y proferir palabras corrompidas, y eso no puede ser así. Eso, Santiago dice eso no es coherente. Se ve muy feo un cristiano diciendo vulgaridades. Se ve, no le queda nada bien a un cristiano maldiciendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice Pablo en el libro de los Efesios. Se ve muy feo a un cristiano diciendo vulgaridades. Se ve muy feo a un cristiano diciendo murmuraciones, maldiciendo, después de haber estado en un tiempo del servicio del Señor, entonces salir a decir groserías y a hablar mal contra otros. Es así que estamos siendo tentados en estos tiempos, muy tentados. Y les voy a decir en qué, mis queridos hermanos. Generalmente
nos cuesta mucho aceptar las decisiones de gobierno. Si hay alguien que nos cuesta amar es al gobierno. ¿Por qué? Porque toman decisiones, porque hay corrupción, porque es evidente todas las cosas malas que hacen, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y entonces a veces los cristianos caemos en el juego de la demás sociedad, que maldice al gobernante, que desea muchas cosas porque están robando plata. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso, querido? ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando ve a un gobernante robando? ¿Empezar a publicar cosas en Facebook y compartir todo lo malo que es? La Biblia dice que oremos por todos los que están en evidencia para que vivamos quieta y piadosamente, en toda tranquilidad, mis queridos. Pero estamos siendo bombardeados por las redes sociales que nos están alimentando nuestra mente todo el tiempo con todas las cosas malas que hacen los gobernantes y terminamos solidarizándonos. Y tal vez sea verdad, pero nuestro llamado es diferente. Si usted está participando en denigrar a un político, a un gobernador, está pecando, querido, porque el llamado que hay en la Escritura hacia esa persona en verdad se está portando mal, el llamado es a orar por ellos, a clamar para que Dios detenga la maldad y no hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque al compartir por las redes sociales me estoy convirtiendo en un murmurador y detractor, así sea verdad. No podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlos. Nosotros los cristianos damos la batalla desde las rodillas, no desde los pies, ni saliendo a protestar, ni nada de eso. A eso no estamos llamados y casi siempre usamos mucho la lengua para eso. Así que, mis hermanos, este es el llamado que Santiago hace. Desde el primer siglo había problemas serios en la iglesia con eso, de hablar más de la cuenta, de meternos en lo que no nos importa. Ocupémonos en las cosas que Dios nos pide que nos ocupemos. Quiero terminar contándoles una anécdota acerca de la lengua. Les pido su atención. Las palabras hacen daño. No se puede decir cualquier cosa. El respeto debe empezar en lo que decimos, cómo lo decimos y a quién le decimos. Qué fácilmente decimos lo que no debemos. Y si hubiéramos pensado antes de hablar, hubiese sido muy bueno. Los clavos del mal carácter, así se llama la ilustración. Esta es la historia de un chico que tenía muy mal carácter. Él lo sabía, pero no se había dado cuenta en profundidad. Para que se diera cuenta, su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. Pronto la puerta se llenó de clavos, pero a medida que aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que podía controlar su genio, pues el clavar le hacía pensar más sobre su mala actitud. Llegó el día en que pudo controlar su carácter y ya no tenía razón de clavar. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos por retirar de la puerta. Era ciertamente un gran logro, pero su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Y le dijo: has trabajado bien, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que tú ves aquí en esta puerta. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la herida permanece y el mal se propaga. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Ahora hace falta trabajar mucho más para que la puerta quede como nueva. Hay que reparar cada agujero y muy difícilmente lograrás que quede como nueva. No es suficiente dejar de pecar, hay que reparar.
Todo se sana con la gracia de Dios, pero requiere mucho sacrificio y reparación. Las heridas que deja el pecado requieren el remedio de la cruz. Mis queridos, ciertamente este es un mensaje para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, a aquel que le fue prometido una nueva naturaleza, a aquel que le fue prometido la vida eterna, aquellos que somos llamados nuevas criaturas. Dentro del ser nueva criatura también debe haber un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, una nueva forma de comunicarnos. Se nos tiene que notar en nuestro hablar que somos de Cristo, que somos santos, que somos un pueblo escogido por Dios, que nuestras palabras son edificantes, dulces, consoladoras, pacificadoras. Mis queridos, no dejemos clavos en las puertas, clavados. Es el llamado que nos están haciendo en esta mañana. Pero quizás tú te conectas hoy por primera vez con nosotros y te has dado cuenta que tienes una gran debilidad con tu boca, que maldices todo el tiempo, que por causa de tus palabras has dividido a muchas personas, has perdido a los mejores amigos, y esa es una señal que tal vez Cristo no gobierna tu vida. Tal vez Cristo no ha llegado a tu vida para transformarte de adentro hacia afuera. Hoy sería un buen día. Hoy sería un día de gozo donde tú le digas, Señor, por mis palabras se me nota que no te tengo en mi vida. Recuerda que la Biblia dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una de las buenas palabras que debe decir un pecador para justificarse delante de Dios es decir, soy pecador. Reconozco mi culpa. Reconozco que mi actuar y mi hablar te ofende, Dios. Estoy separado de ti y te necesito. Ven a mi vida y transforma este lenguaje de maldición por uno de bendición. La manera de cambiar el lenguaje es llenarnos de su palabra, porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, mis hermanos, este es el gran llamado para la iglesia de hoy. Os invito a que oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias porque pudimos recorrer estos 12 versículos del capítulo 3 de Santiago y realmente nos hemos sentido confrontados, oh Dios, porque reconocemos que no hemos sido lo suficientemente prudentes con nuestras palabras, con nuestra lengua. Hemos ofendido, sí, Señor, tal vez hemos dañado a alguien en el pasado, tal vez hemos dejado heridas, Señor, te pedimos perdón por ello. Ayúdanos a alejar de nuestra boca palabras de maldición. Ayúdanos a hablar más de la cuenta, a no ser reconocidos como chismosos o murmuradores, sino que nos puedan ver en nosotros la prudencia y la sabiduría de Cristo. Ayúdanos a llenarnos más de tu palabra y de tu espíritu para controlar a este pequeño little boy que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que muchas veces nos ha traído tantos problemas, oh Dios de los cielos. Gracias por Jesús, que es el mejor ejemplo que hemos tenido de prudencia y sabiduría. Queremos imitarlo a Él en su forma de hablar, en su mansedumbre, en su paz, en la forma como Él se comunica sabia y santamente con las personas. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias.